Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Sirle Dayana Vidal Venegas, residente del segundo año en neumología del Hospital Sabugal Sologuren. Voy a hacer un TLIET sobre el uso de los inhaladores presurizados a dosis medidas. Es importante porque es muy común usar este medicamento en los pacientes que tienen asma y EPOC, y un correcto uso va a dar una adecuada respuesta al tratamiento. Lo que voy a abarcar es generalidades, objetivos, inhaloterapia, los depósitos de las partículas inhaladas, las técnicas del uso de este dispositivo y el uso de los arenos. Es el primer dispositivo que se utiliza, ¿no? Es el primer dispositivo portátil. Se comercializó en el año 1956 por el Dr. Mason, ¿no? Un médico cuya hija asmática solicitaba un inhalador más pequeño y manejable que los nebulizadores desde ese entonces. El objetivo es conocer el adecuado uso para una terapia inhalatoria adecuada y óptima. Al obtener esto, vamos a hacer que tenga una cantidad suficiente del fármaco, ¿no? Y llegue a alcanzar las zonas más distales del aparato respiratorio. También para el depósito de estos fármacos o del fármaco va a depender también de los factores que van a depender del aerosol, ¿no? El tamaño, que es importante, su movimiento, la higroscopía y su carga. Bueno, la inhaloterapia va a ser la administración por vía inhalatoria, ¿no? A través de pequeñas partículas sólidas o líquidas en suspensión en un gas con el objeto de producir un efecto local. Es importante conocer la estructura de la vía aérea, sí, es importante porque tenemos vía aérea grande que va desde la fosa nasal hasta las vías aéreas pequeñas, ¿no? Y va a influir bastante con respecto al flujo aéreo, porque eso va a variar desde la parte de arriba hasta las ramificaciones, ¿no? Porque de acuerdo a cuanto más ramificaciones tiene, va a variar el flujo aéreo y eso va a interferir también en la parte de depósito de estas partículas que son expulsadas por el mismo inhalador. Además que la resistencia de las vías aéreas se debe a la fricción de aire con la vía respiratoria. El flujo de aire en las vías aéreas mayores es complejo, ¿no? Y va a ser turbulento, y esto va a ocasionar de que cuando yo use el inhalador, estas partículas pequeñas, como es muy turbulento, se pegue a nuestra orofaringe y no llegue al lugar donde queremos que llegue, ¿no? Al área más distal del árbol traqueobronquial. Y bueno, cuanto más distal es, el flujo va a ser más laminar, más lento y va a hacer que se sedimente y actúe en esa zona. Bueno, el aerosol es el conjunto de partículas sólidas o líquidas que se encuentran en suspensión en el aire. Puede tener diámetros de 100 hasta 0,1 micras, pero lo de interés, en este caso, el interés terapéutico va a ser menos de 10 micras, ¿no? Los depósitos de las partículas inhaladas son importantes. ¿Y por qué? Porque vamos a saber cuáles van a actuar o van a tener efecto local en la vía respiratoria. Cuando el tamaño es mayor de 5 micras, generalmente estas se van a pegar o van a estar en la vía aérea más alta, ¿no? En la orofaringe. Y esto, ¿por qué se deposita? Se deposita por impactación, porque hay un flujo alto, ¿no? Un flujo a alto flujo, entonces se queda y no llega a ser un efecto local donde nosotros queremos. Cuando es de 5 a 1 micras, entonces es un tamaño ideal. Entonces el mecanismo de depósito va a ser de sedimentación y eso es lo que queremos. Y cuando es menos de una micra, también va a llegar a esa zona, pero no va a sedimentar probablemente. Va a estar difuso, va a tener movimientos difusos y esa parte se puede exhalar y hay una parte exhalada, ¿no?
y no vamos a tener el efecto local que vamos a querer. Y es importante conocer todo esto. El depósito de las partículas también va a depender del flujo inspiratorio. Cuando tenemos un flujo inspiratorio, como mencioné, mayor de 100 litros por minuto, entonces esto va a hacer que el depósito de las partículas sea por impactación, y cuando es por impactación se va a quedar en lo que es la vía aérea superior, en la orofaringe. Cuando es de 30 a 60 litros por minuto es lo ideal, entonces va a hacer que las partículas se depositen por sedimentación. Y cuando es menor de 30 litros por minuto, esto va a favorecer la sedimentación, pero igual va a hacer que el volumen o la cantidad de droga o fármaco no sea la adecuada. Igual lo que va a influir va a ser también importante la técnica inhalatoria y el tiempo prolongado de apnea postinspiratorio. Y también hay que conocer las partes de un inhalador, ¿no? Los inhaladores contienen el principio activo en forma de microcristales de droga que se pueden hallar suspendidos o disueltos en solución en el propelente líquido. Los primeros productos de suspensión tienden a aglomerarse y precipitar, ¿no? Fueron los primeros inhaladores, ¿no? Entonces el producto tienden a aglomerarse y precipitar, y debido a que posee una limitada estabilidad coloidal, es necesario poder agitar el inhalador antes de su uso. Hay que tener en cuenta que la agitación no tendrá mayor efecto sobre la dosis inmediata, pero sí va a tener efecto en las próximas dosis. Por eso es necesario, cuando nosotros usamos, después de una larga data, o sea, después de 7 días usamos un inhalador, agitarlo y hacer 2 a 3 puffs para poder recién usar el inhalador con nosotros. Los inhaladores van a estar constituidos por una carcasa, una boquilla y un pulsador, ¿no? Que es el contenedor. Y dentro del contenedor que va a tener su válvula medidora o su válvula dosificadora. Y en esta válvula que va a haber, va a hacer que el estado líquido va a pasar a un estado gaseoso, ¿no? En forma de microgotas. Hay varios tipos de inhaladores. Hay 4 tipos de inhaladores que han ido mejorando con el tiempo, ¿no? Los convencionales son los inhaladores presurizados, dosis medidas con propelentes en suspensión, y generalmente son con micropartículas de 4 microgramos, ¿no? Se llegan a absorber en un 10%, ¿no? Las que son con propelentes en solución son partículas extra finas y son más pequeñas, ¿no? Y cada uno ya se ha ido mejorando. Entonces son 4 tipos. Las ventajas de usar este inhalador es que es económico, es portátil y es fácil de usar. Aparte que tiene múltiples dosis en un solo disparo y pueden ser acoplados a un espaciador. Además no precisan flujos elevados para su inhalación. La limitación en estos casos sería la descoordinación entre la activación e inhalación. Si es que el paciente tiene una alta velocidad, más que el paciente es el inhalador, ¿no? La alta velocidad de salida del humo, que va a provocar un elevado depósito en la parte orofaringe por impactación, ¿no? Y bueno, si es que tenemos un inhalador que no tiene el contador de dosis, va a ser difícil determinar realmente la cantidad que tiene el inhalador. Las indicaciones para usar está indicada en niños mayores de 5 años y adultos mayores que realicen una correcta técnica de uso, o en aquellos pacientes que no pueden desarrollar flujos inspiratorios energéticos altos, como son en el caso de los pacientes que necesiten usar inhaladores de polvo seco. Ahora, la técnica correcta del uso de los inhaladores presurizados a dosis medidas, ¿cuál va a ser?
Te voy a explicar la técnica sin aerocámara. Lo primero que tenemos que saber es, cuando tenemos un inhalador, como vemos en la imagen, voy a poner el mouse, es retirar la tapa de la pieza del inhalador, ¿no? Y agitarlo. En algunos inhaladores no es necesario agitarlo, ¿no? Dependiendo cuál es el propelente en solución que tenga. Entonces agitamos, si es que no tenemos más de 7 días o una semana sin usar, lo agitamos en él. Y luego lo ideal es hacer 2 puffs al aire. Y ya después de eso vamos a aspirar todo el aire de los pulmones, como en esta imagen. Botamos todo el aire de los pulmones y luego vamos a colocarlo, la boquilla, entre la boca, ¿no? Pero hay 2 técnicas si no usamos un espaciador, con boca cerrada o con boca abierta. Con boca cerrada se va a colocar la pieza bucal entre los dientes, como lo estaba, entre los dientes y entre los labios, con la lengua debajo de la boquilla, sin ocluir la salida del aerosol. Luego vamos a hacer un clic, ¿no? Un puff. Esa es una técnica. Y es con boca abierta, es con la pieza bucal, va a estar, ya no lo vamos a meter dentro, ¿no? Con boca cerrada, sino va a ser con boca abierta. La pieza bucal va a estar a mitad de la abertura de la boca, bien abierta, ¿no? Separado más o menos 2 dedos de la cavidad oral. Más o menos, ¿no? Y entonces eso lo vamos a hacer. Después vamos a accionar el inhalador justo cuando se inicia una inspiración lenta y profunda. Entonces debe haber una coordinación, ¿no? Y la inspiración no va a ser rápida, va a ser lenta, aproximadamente unos 5 segundos. Después vamos a remover el inhalador de la boca y vamos a sostener la respiración por lo menos 10 segundos. ¿Y por qué 10 segundos? Porque vamos a hacer que el depósito de las partículas esté mucho más tiempo y se puedan sedimentar. Después vamos a aspirar lentamente y podemos enjuagarnos la boca. Y cuando, bueno, ya hemos dicho, ¿no? Cerramos y tapamos y lo colocamos en su sitio. Y siempre hay que estar limpiando la boquilla del inhalador, ¿no? Por dentro y por fuera con un paño seco. Ahora, en este caso no todos van a hacer esa técnica, entonces es importante ahí el uso de las aerocámaras y de los espaciadores. Y se va a definir la aerocámara o cámaras de inhalación al dispositivo de mayor tamaño, de 140 a 800 milímetros, que separa la boquilla del dispositivo de la boca del paciente, ¿no? Y va a poseer una válvula en su parte anterior, habitualmente unidireccional, que va a facilitar la inspiración, pero no la expiración del aire contenido dentro de ella. Entonces acá podemos ver el uso de con pieza bucal y con máscara, ¿no? Y bueno, ¿cuál va a ser el objetivo del uso de la aerocámara? Que van a ser fáciles de usar, ¿no? Porque van a reducir la necesidad de coordinar la inhalación, va a mejorar la eficacia de la medicación, sobre todo con los corticoides inhalados, ya que permiten disminuir la dosis corporal total que recibirá el paciente. Va a constituir una alternativa a los nebulizadores, ¿no? Para la administración de broncodilatadores en pacientes con ataques de asma o reagudizaciones del EPOC. Aparte, que va a permitir, como hay una distancia, entonces esto va a permitir de que el flujo sea más lento, ¿no? Y de que y reduzca el impacto o que las partículas impacten en la orofaringe y puedan sedimentar, tengan menor tamaño y puedan sedimentar y hacer
y tener una adecuada respuesta en un efecto local. Conocer la técnica y el uso de los inhaladores. Muchas gracias.